Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. ¿Qué es lo que le dicen a usted? Y si eso que le dicen es el reflejo de lo que usted quiera, lo que quería llegar, o usted dijo, uy, no, creo que no me agarraron el mensaje. No, aparte de pasar bien el tema, el estrés que tenía, como el nerviosismo, fue como dice, como apagué tele no por alcohol, sino por estrés psicológico. Entonces, es un día de muchas emociones, porque la emoción más grande es terminar un proyecto que pensé que nunca iba a hacer. Creo que cuando pasan 10 años, uno haciendo una película, uno piensa la mayoría de las veces que no iba a pasar. Es como un convencimiento de que va a pasar, pero es como porque uno es muy cabezadura, pero en el fondo uno siente un miedo tremendo de que no va a pasar. Entonces lo que yo sentí en ese momento, primero que nada, fue como que cuando se borra todo, como que se formatea el computador, como que se vació la papelera, de mucho miedo y muchos fantasmas, y la reacción fue muy buena, y algo que a mí me pone muy contento y que no lo esperaba, o sea, lo quería. Quería hacer una película que era ambiciosa y quería que quería que pasara algo, que ya uno si trabaja 10 años no quiere que pase algo. Pero lo lindo fue que le gustó al festival, le gustó a los críticos, ¿no? Le gustó a los críticos, le gustó a los festivales y le gustó al público. Como una combinación. Y entonces me preocupé. ¿Cómo así que se preocupó? Me pareció que algo mal quizás estaba pasando. ¿Se entiende? Pero esa es la realidad. Me asusté porque dije algo raro. Algo que no. Y bueno, lo que pasó fue que pasó algo muy bonito, que la película se sigue mostrando y ahora está en el festival de ideas, de libros y se muestra película. Pero fue algo que yo hice una película que estoy pensando más quizás para festivales. Jamás pensé que no iba a ir en salas de cine, jamás pensé que iba a tener oficinas como sentí como que se abrió otro camino, pero lo primero habla mucho de cómo pienso, estoy desconfiado, me pareció... Ya, Felipe, pero pasó la papelera. ¿Qué sigue? Porque historias hay. Sigue... La más polémica también. Sí, claro, la polémica, las discusiones. Sí, sigue, bueno, ahora estaba invitado a un festival por eso, porque por Philip Sando, que lo conocí hace 2 años, porque él dio Los Polonos y él está escribiendo un libro sobre el juicio a Pinochet en Londres, y yo hace también un tiempo había decidido que quería que esa fuera mi segunda película. Pero es una película que no es sobre el juicio y que también nace como muchas reflexiones de los colonos, que muchas reflexiones de los colonos son posteriores a ver la película. Cuando uno empieza a ver lo que tú mismo, viendo la película anterior, cuando uno escucha lo que y cuando también descubro que mi mecanismo es como reflexión sobre los géneros, y digo que el western es un género de propaganda, empiezo a pensar, bueno, ¿qué otro género de propaganda hay? Y me digo, bueno, el género de propaganda, o el género del cine, el héroe del cine que desplaza al vaquero, es el espía. O sea, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, el western empieza a decaer, aparece el espía, aparece el cine de la Guerra Fría. Entonces me parece interesante hacer una película sobre el juicio de Pinochet, pero de lo que pasa alrededor. Entonces una película espía, de espionaje, un thriller político, de todo lo que va pasando alrededor desde el punto de vista de quienes lo defienden y desde el punto de vista de quienes lo liberan. Eso es lo que viene, claro, una película que sucede en Londres, en Santiago y en París, y es como una película de espía, basada en el próximo libro de Philip Sando. Antes de darles los micrófonos a la gente que vino muy amablemente a escucharlo, Felipe, yo quiero terminar con una... Quiero que me diga que después de todo esto, ya me he hecho un poco, pero qué reflexión le queda, qué conclusión le queda de su película. Que si tuviera que hablar concretamente de todo este proceso, la 2 horas que cuenta, dígame usted qué diría. Mira, la próxima película se llama Impunidad. Y eso es lo que me queda, como del
lo que me queda de cuando hago los colonos, de lo que me interesa, de que me interesa como retratar esos momentos de impunidad de la historia que van quedando y como que uno viste cuando te dicen que no hay que volver al pasado, de que hubiera pasado si se hubieran hecho las cosas distintas. Pero bueno, creo que cuando a mí me gusta el ejercicio de ver como que no se hicieron las cosas distintas y mostrarlo, lo que decía antes, como el porqué, ¿no? La lógica de la época. Y la impunidad me sigue pareciendo como muy interesante, como toda esta historia, por ejemplo, el libro Los colonos, una historia, una página que fue borrada, ¿no? De la historia oficial. Muy bien borrada, como magistralmente, como muy increíble. Y a juicio de la historia digo que se robaron, una página que robaron, y que se ve como que la sacaron mal y quedó media cortada, y que era se nota que se la llevaron la página. Y me gustan esas páginas, ¿entiendes? O sea, como ese tipo de historias, esas historias que me permiten además, como no son claras, por ejemplo, no hay mucha claridad en verdad sobre este genocidio, hay relatos orales. Entonces eso a mí me da mucho libertad para construir una ficción. Lo que pasó en el juicio de Pinochet está lleno hay entrevistas, hay testimonios, pero bueno, me dejo un espacio gigante para la ficción. Y a mí, más que interesarme ir a un lugar para decir voy a retratar, quiero contar lo que realmente sucedió, me interesa mucho más el espacio que se genera donde puede entrar el cine, donde puede entrar la ficción y dialogar con un hecho histórico, ¿se entiende? Como cohabitan. León es un personaje real, Maglila es un personaje real y no parece real, parece un personaje de una película. Y Vicuña es un personaje de la ficción y parece un personaje real, porque es un político, porque lo conocemos y creemos ese existe. Bueno, ese personaje, Vicuña, no existe, es 100% ficción. Y eso es muy interesante porque lo que sí es real es mucho más. A veces da mucho más terrible de lo que la ficción puede proponer. Bueno, con Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.